Yo creí que el amor de una madre era inquebrantable, hasta que ella eligió un segundo marido y mi ser entero se evaporó como humo en el viento mallorquín. El día que Alejandro cruzó el umbral de nuestra casa en el casco antiguo de Palma, con su sonrisa de depredador disfrazada de ternura, supe que mi secreto, mi atracción por los hombres, no era el veneno, sino él. Y cuando todo estalló, no grité por mi orientación, sino por el monstruo que había convertido nuestro hogar en una tumba viva. El sol de mediodía caía a plomo sobre las calles empedradas de la calle San Miquel, donde el aroma a ensaimada fresca se mezclaba con el salitre del mar que siempre había sido mi refugio. Tenía 23 años entonces, y Palma era mi mundo, sus palmeras altivas en la Plaza Mayor, el bullicio de los turistas en el Passeig des Born, y esa catedral gótica que se erguía como un dedo acusador hacia el cielo. Pero en casa, en nuestro piso de techos altos y azulejos hidráulicos que crujían bajo mis pies descalzos, todo era una ilusión frágil. Mamá, con sus ojos verdes heredados de abuela catalana, había enviudado 5 años atrás. Papá se fue en un accidente de moto en las curvas de la Serra de Tramuntana, dejando un vacío que ella llenaba con turnos interminables en la panadería del barrio y con recuerdos que guardaba en una caja de madera bajo la cama. Yo era su ancla, su Luis, el chico que la ayudaba a cerrar las persianas al atardecer y que soñaba con estudiar arquitectura en Barcelona, lejos de esta isla que me ahogaba. Pero mamá no era solo viuda, era una mujer de 39 años, con curvas suaves y una risa que aún podía iluminar las noches de tormenta. Y yo, con mi pelo negro revuelto y mi complexión delgada de quien pasa demasiado tiempo dibujando planos en cuadernos raídos, era su secreto mejor guardado. No porque ella supiera, o al menos eso creía yo entonces, que los chicos del instituto me robaban el aliento más que las chicas. No, mi secreto era más profundo, la soledad que me carcomía por dentro, esa hambre de tocar una piel masculina sin que el mundo se derrumbara. En Palma, donde el orgullo LGBT se celebra con banderas arcoíris en el carrer de la Fira, pero donde los chismes de los vecinos viajan más rápido que el viento levante, yo me escondía. Imaginaba besos robados en las calas escondidas de Cala Major, pero la realidad era yo solo, masturbándome en la ducha con el agua caliente quemándome la piel, odiándome por desear lo que la iglesia de mi infancia condenaba. Todo cambió el domingo de Pentecostés, cuando mamá me presentó a Alejandro. Él era un tipo de 50 años, con barba recortada y ojos azules que parecían lagos helados del norte, venía de Valencia, pero se había mudado a Mallorca por oportunidades en el turismo, dijo. Alto, con hombros anchos de quien ha trabajado en construcción, y una voz grave que hacía vibrar el aire como un trueno lejano. Luis, este es Alejandro. Va a ser parte de la familia, anunció mamá con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras servía paella en la mesa del comedor, con vistas al puerto donde los yates se mecían como promesas falsas. Yo extendí la mano, y su apretón fue firme, demasiado firme, como si midiera mi fuerza. Encantado, chico. Tu madre me ha hablado mucho de ti. Eres el hombre de la casa, ¿eh? Sus palabras eran amables, pero había algo en su mirada, un destello que me erizó la nuca. Esa noche, mientras lavaba los platos y el vapor empañaba la ventana, oí sus risas en el salón. Risas que me excluían, como si yo fuera un mueble viejo que pronto apartarían. Los primeros meses fueron un goteo lento de veneno. Alejandro se instaló en la habitación de invitados, luego en la de mamá, y su presencia se filtró en cada rincón. Empezó con gestos pequeños, comprarme una camiseta de fútbol del Real Mallorca, para que parezcas más hombre, dijo con una palmada en la espalda que me dejó magullado. O insistir en que lo acompañara a pescar en el muelle de Can Pere Antoni, donde el sol abrasaba y él hablaba de valores tradicionales mientras lanzaba el anzuelo al agua turbia. Los hombres no lloran, Luis. Y menos por tonterías. Yo asentía, tragándome las palabras, porque ver a mamá feliz, por fin, después de años de sombras, valía cualquier silencio. Ella lo adoraba, cocinaba para él, le planchaba las camisas de lino, y en las noches, sus gemidos ahogados a través de la pared delgada me recordaban que yo era el intruso en mi propio hogar. Pero el dolo empezó a acumularse como arena en las playas de Alcudia. Alejandro me vigilaba. Notaba cómo mis ojos se demoraban en el cuerpo de un camarero en el café de la Rambla, o cómo evitaba las fiestas donde las chicas del barrio me coqueteaban con fingida inocencia. Una tarde, en la cocina, mientras pelaba patatas para la cena, se acercó por detrás y murmuró: «Cuidado con lo que miras, chico. En esta isla, las lenguas son largas». Su aliento olía a anís, y su mano en mi hombro fue un peso que me aplastó. No dije nada.
Me tragué el pánico, como siempre. Mamá entró entonces, ajena, y lo besó en la mejilla. Mi hombre fuerte, le dijo. Yo sonreí, pero por dentro, algo se resquebrajaba. La presión creció. Él me obligaba a salir con él a los bares de la zona del terreno, donde marineros curtidos bebían cerveza Estrella y contaban chistes machistas. Aprende a ser como nosotros, Luis. No como esos maricas que pululan por el Born. Las palabras me cortaban, pero fingía reír, porque rechazarlo significaría herir a mamá. En casa, las discusiones eran sutiles. ¿Por qué no tienes novia, ¿Eres vago o qué? Mamá intervenía a medias. Déjalo, amor, Luis es tímido, pero sus ojos evitaban los míos, como si intuyera el abismo. Yo me refugiaba en mis dibujos, trazando fachadas imposibles de edificios que nunca construiría, soñando con huir a la península. Pero la isla me retenía, con sus calas vírgenes y su mar que prometía olvido. Una noche de agosto, el calor era sofocante, y el festival de Nit de Foc iluminaba el cielo con fuegos artificiales que retumbaban como cañonazos. Estábamos en la plaza de Cort, rodeados de familias y turistas ebrios. Alejandro bebía sangría, mamá bailaba con una copa en la mano, y yo observaba a un chico de pelo rubio que pasaba, con una camiseta ajustada que marcaba sus músculos. Nuestras miradas se cruzaron un segundo, y sentí ese tirón en el estómago, esa electricidad prohibida. Alejandro lo vio. Su mano se cerró en mi antebrazo como una garra. Ven conmigo, gruñó, arrastrándome hacia un callejón oscuro detrás de la lonja. Allí, bajo el olor a humo y mar, me empujó contra la pared. Eres un puto maricón, ¿verdad? Por eso tu madre no te mira a los ojos. Porque sabe que eres una vergüenza. Sus palabras eran puñales, y escupió al suelo. Yo temblé, no de miedo, sino de rabia contenida. Déjame en paz, susurré, pero él rió, una risa baja y cruel. Si se lo digo a ella, te echa. Y a Palma no le importará un maricón menos. Me dejó allí, jadeante, con el corazón latiendo como un tambor de saeta. Desde esa noche, el infierno se volvió rutina. Él me humillaba en privado, escondía mis cuadernos de dibujo, tachándolos de mariconadas, o me obligaba a mirarlo mientras follaba a mamá, dejando la puerta entreabierta como un desafío. Yo soportaba, por ella. Por las mañanas, cuando mamá me abrazaba antes de ir al trabajo, susurrando, eres mi todo, Luis, yo fingía que era verdad. Pero el peso me hundía. Perdí el apetito, mis ojos se hundieron en ojeras, y en las noches, me despertaba sudando, con pesadillas donde Alejandro me ahogaba en el mar de la bahía. Pensé en contárselo a alguien, a mi mejor amigo Mark, que estudiaba en la UIB y sabía de mis inclinaciones, pero el miedo me paralizaba. ¿Y si mamá me elegía a él? ¿Y si Palma, con su fachada de tolerancia, me escupía como a un paria? El otoño llegó con lluvias torrenciales que azotaban los tejados de tejas rojas, y con él, la grieta se ensanchó. Alejandro consiguió un ascenso en su agencia de tours en el puerto, y mamá lo celebró con una cena en Sarroqueta, un restaurante con vistas al Alcázar. Yo me excusé con dolor de cabeza, pero en realidad, no soportaba verlos juntos, sus manos entrelazadas sobre la mesa de mantel blanco. Solo en casa, abrí el cajón de su mesita de noche, un error, lo sé, y encontré las fotos. No eran de mamá. Eran de él, joven, en Valencia, abrazando a un chico que se parecía a mí, delgado, moreno, con ojos asustados. Detrás, una nota garabateada, perdóname, pero no puedo ser así. Mi estómago se revolvió. ¿Era esto su odio? ¿Un espejo roto de su propio pasado? No lo confronté. En cambio, me hundí más. Dejé de dibujar, dejé de salir, y el mar, mi mar, se volvió enemigo. Caminaba por el Mall Bell al amanecer, mirando los barcos que zarpaban hacia Ibiza, envidiando su libertad. Mamá notaba mi silencio, pero lo achacaba a la edad. Alejandro, en cambio, se regodeaba. Una tarde, en el salón con las cortinas corridas contra el sol pálido, me acorraló. Sé lo que eres, Luis. Y si no te portas bien, le cuento todo. Incluyendo lo de las fotos que husmeaste. Su voz era un siseo, y su mano rozó mi mejilla, no paternal, sino posesiva. Me aparté, el asco subiéndome por la garganta. Eres peor que yo, le dije por primera vez,
mi voz quebrada. Él sonrió. No, chico. Yo lo superé. Tú eres el débil. La densa niebla de noviembre cubría Palma como un sudario, amortiguando el tañido de las campanas de la Seu. Yo me movía como un fantasma por las calles, evitando el contacto, comiendo solo en mi habitación migas de pan seco. Mamá intentaba acercamientos. Hablemos, hijo. ¿Es por Alejandro? Él te quiere como a un hijo. Yo negaba con la cabeza, las lágrimas quemándome los ojos. ¿Cómo explicarle que su salvador era mi verdugo? El aislamiento me devoraba. Soñaba con Alejandro como un lobo en las cuevas de Artá, persiguiéndome, y despertaba con el pecho oprimido, el aire espeso como brea. Entonces llegó el punto de quiebre, esa noche de diciembre cuando el viento gregal aullaba contra las persianas. Habíamos decorado el árbol de Navidad, Alejandro insistió, con bolas rojas y luces parpadeantes que herían mis ojos. Mamá preparó turrón y mazapán, y por un momento, fingimos ser familia. Pero después de la cena, cuando ella se durmió ebria de vino, él entró en mi habitación. La puerta crujió, y allí estaba, en calzoncillos, su silueta recortada contra la luz del pasillo. Ven aquí, Luis. Hablemos como hombres. Su tono era meloso, pero sus ojos ardían. Me incorporé en la cama, el colchón hundiéndose bajo mi peso. ¿Qué quieres?, pregunté, la voz ronca. Se acercó, sentándose en el borde, su rodilla rozando la mía. Quiero ayudarte. Sé lo que sientes. Yo pasé por eso. Sacó una foto del bolsillo, la misma que había visto, él y ese chico, jóvenes, besándose en una playa valenciana. Pero lo dejé atrás. Por mi familia. Tú puedes hacer lo mismo. El aire se espesó, cargado de su colonia barata y de mi pánico. Me estás chantajeando, susurré. El río bajito. No, ofrezco salvación. Di que eres normal, y guardo tu secreto. Oh. Su mano se posó en mi muslo, subiendo despacio, y el mundo se detuvo. El asco me invadió como una ola, y empujé su brazo con toda mi fuerza. Fuera. Eres un enfermo. Grité, más alto de lo previsto. La casa despertó. Mamá entró tambaleante, en camisón. ¿Qué pasa? Alejandro se levantó, fingiendo preocupación. Nada, cariño. Pesadillas del chico. Pero yo no podía parar. Las palabras brotaron como sangre de una herida abierta. Es un mentiroso. Me odia porque soy gay, y él. Él también lo fue. Me toca, mamá. Me amenaza. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el viento que azotaba las ventanas. Mamá palideció, mirando de uno a otro, su rostro un mapa de grietas. Alejandro balbuceó, está loco, inventa. Pero yo saqué la foto de su bolsillo caído, agitándola como una bandera rota. Míralo. Esto es él, huyendo de sí mismo. Ella tomó la imagen, sus manos temblando, y algo en sus ojos se quebró. Sal de mi casa, le dijo a él, la voz un hilo de acero. Alejandro me miró con odio puro, pero se fue, arrastrando su maleta por las escaleras chirriantes. Aquella noche, mamá y yo nos sentamos en la cocina, bajo la luz cruda de la bombilla. Lloramos, no con sollozos dramáticos, sino con ese llanto silencioso que agota el alma. Lo sabía, Luis. Sospechaba algo en ti. Pero nunca imaginé. Le conté todo, mis deseos, mis miedos, el infierno de los últimos meses. Ella me abrazó, por primera vez sin filtros, y el mar invisible entre nosotros se calmó. Eres mi hijo. Todo yo eres tú. Pero la verdad no borraba las cicatrices. Alejandro no desapareció, mandaba mensajes a mamá, jurando amor eterno, culpándome de envenenarlo. Ella los borraba, pero el veneno persistía. Los días siguientes fueron un limbo gris. Palma en invierno es melancólica, lluvia fina sobre los limoneros del Parc de la Mar, turistas escasos huyendo del frío. Yo no salía, temiendo encontrarme con él en el mercado de Santa Catalina, donde compraba sus aceitunas. Marc vino una tarde, con una botella de hierbas mallorquinas y abrazos que olían a amistad verdadera. Eres valiente, cabrón, me dijo, y por primera vez, besé a alguien sin vergüenza, no a él,
sino a un chico que conocí en una manifestación por derechos LGBT en la Plaza de España. Fue torpe, salado de lágrimas, pero real. Mamá sufrió. Perdió peso, sus turnos en la panadería se volvieron eternos, y una noche, la encontré mirando fotos de papá, sollozando. Lo eché por ti, pero ¿y si me equivoqué? Le tomé la mano. No. Nos salvó a ambos. Alejandro contraatacó sutilmente, rumores en el barrio, quejándose a amigos comunes de el chico problemático. Un día, me esperó en la puerta del piso, borracho, oliendo a ron caribeño. Me arruinaste, maricón. Pero yo sé cosas de tu madre. Lo empujé escaleras abajo, llamando a la policía. No lo arrestaron, falta de pruebas, pero se mudó a un apartamento en el Arenal, lejos del centro. La curación fue lenta, como el regreso de la primavera a las islas. Mamá y yo reconstruimos, cenas compartidas en el balcón, con vistas al atardecer rosado sobre el mar, caminatas por el Born, donde las banderas del orgullo ondeaban como promesas. Yo empecé terapia en el centro LGBT de Palma, un local escondido en un callejón con paredes pintadas de colores. Allí, hablé de Alejandro no como villano, sino como un hombre roto, proyectando su vergüenza en mí. El odio es el miedo disfrazado, dijo la terapeuta, una mujer de voz suave como el bris mallorquín. Un día de mayo, con el sol calentando las piedras de la muralla de Ses Voltes, recibí una carta de Alejandro. No era disculpa, sino confesión, fui débil, como tú. Pero no lo superé. Te odio porque te veo libre. La quemé en la playa de Cala Major, viendo las llamas danzar contra el horizonte. Mamá lo supo, y lloramos de nuevo, pero esta vez de alivio. Hoy, 2 años después, Palma brilla de nuevo. Mamá sale con una mujer del trabajo, una andaluza de risa contagiosa, y yo estudio arquitectura online, diseñando casas que respiran libertad. Alejandro se fue a Valencia, roto y solo, pagando con su vacío lo que nos infligió. Yo beso a mi novio, un barcelonés de ojos cafés, bajo la Seu, sin miedos. Pero a veces, en las noches de Levante, siento su sombra. Y me pregunto, ¿cuántos como él se esconden tras sonrisas paternas, borrando verdades ajenas para no enfrentar la propia? La mañana después de la confrontación, el sol se filtró por las rendijas de las persianas como cuchillos dorados, cortando el polvo que flotaba en el aire viciado de la habitación. Me desperté con el cuerpo pesado, como si hubiera corrido una maratón por las dunas de Muro, y el eco de mis gritos aún reverberando en mis oídos. Mamá estaba en la cocina, preparando café solo, su espalda encorvada sobre la cafetera como una estatua de sal. No hablamos al principio, solo el borboteo del agua y el aroma amargo llenando el espacio entre nosotros. Finalmente, se giró, con ojeras que la envejecían 10 años, y dijo, «Cuéntamelo todo, Luis». Desde el principio. Y lo hice. Las palabras salían a tropel, como un río desbordado tras la tormenta, contándole de mis primeros recuerdos de deseo, ese chico del equipo de fútbol en el instituto, con su piel bronceada y su risa que me hacía tartamudear, hasta las humillaciones diarias de Alejandro, su mano en mi muslo como una serpiente fría. Ella escuchaba, inmóvil, las manos apretadas alrededor de su taza hasta que los nudillos blanqueaban. Cuando terminé, el silencio fue peor que cualquier grito. Lágrimas rodaron por sus mejillas, no dramáticas, sino esas que queman como ácido. Dios mío, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué lo soportaste solo? Sacudí la cabeza, la garganta apretada. Por ti. Para verte sonreír de nuevo. Se levantó entonces, y me abrazó con fuerza, su corazón latiendo contra el mío como un tambor compartido. Eres mi vida, Luis. Más que cualquier hombre. Lo he hecho. Hoy mismo. Pero en sus ojos, vi el miedo a la soledad, a los chismes del barrio que ya empezaban a susurrar, ¿qué pasó en casa de Carmen? El chico es. Alejandro no se fue fácil. Llamó esa tarde, desde el móvil, su voz ronca por el alcohol o la rabia. Cariño, es una crisis. El chico miente, está celoso. Mamá lo cortó, fría como el mármol de la catedral. No vuelvas. Ni una palabra más. Colgó, y yo vi cómo temblaba, cómo el fantasma de su viudez la alcanzaba de nuevo. Esa noche, preparamos sus cosas, camisas dobladas en la maleta, el reloj que le regalé por su cumpleaños, un error, pensé,
tocándolo como si quemara. Cuando la puerta se cerró tras él, el piso pareció más grande, más vacío, pero también más nuestro. Dormimos juntos en el sofá, viendo una película vieja en la tele, algo sobre amores imposibles en la España franquista, y por primera vez en meses, no soñé con ahogarme. Pero la verdad no se queda en casa, sale a la calle como el Levante, barriendo todo. Al día siguiente, en la panadería, los clientes cuchicheaban. Pobre Carmen, con ese yerno falso. Mamá fingía no oír, amasando el pan con furia, las manos enharinadas como guantes de boxeo. Yo fui al mercado de L. Olivar, comprando tomates maduros y aceitunas negras, pero encontré miradas, la de la frutera, compasiva, la del carnicero, acusadora. Valiente has sido, chaval, me dijo un vecino, un viejo pescador con manos como redes. Pero otros murmuraban maricona a mis espaldas, y el peso volvió, aunque diferente, no el de la amenaza, sino el de la exposición. Empecé a salir más, no por obligación, sino por necesidad. Llamé a Mark, mi amigo de la infancia, el que siempre había sospechado mis secretos porque me pilló una vez mirando demasiado fijo a un turista sueco en la playa. Quedamos en un bar de la zona de Santa Catalina, con mesas de madera astillada y jazz suave de fondo. Él llegó con su coleta deshecha y una cerveza en la mano. Joder, Luis, ¿qué coño ha pasado? Tu madre me llamó histérica. Le conté, y él maldijo a Alejandro en todos los dialectos mallorquines. Ese cabrón es un reprimido. He oído historias en la uni, tíos como él, que odian lo que desean. Brindamos por la libertad, y por primera vez, hablé de mis anhelos sin vergüenza, de querer un novio que me besara en el puerto al atardecer, de caminar de la mano por el Parc de Son Costa sin mirar atrás. Mark me presentó a gente. Una noche, en una fiesta en un piso compartido cerca de la UIB, conocí a Javier, un estudiante de Bellas Artes de Barcelona, con tatuajes de olas en los brazos y una sonrisa que derretía el hielo. Bailamos sobre la música electrónica, su cuerpo pegado al mío en la penumbra, y cuando sus labios rozaron mi cuello, no huí. Fue en su habitación, con pósters de Gaudí en las paredes, donde me entregué. No fue perfecto, torpe, con risas nerviosas y condones que se rompían, pero fue mío. Desperté con su brazo alrededor, el sol filtrándose por las persianas, y por un momento, creí que el mundo era posible. Mamá progresaba a su ritmo. Dejó la panadería por un trabajo en una tienda de souvenirs en el puerto, rodeada de turistas que no juzgaban. Una tarde, la encontré en el balcón, fumando un cigarrillo, vicio olvidado, mirando el mar. Siento haberte fallado, Luis. Cuando te vi crecer, tan sensible, tan artista, supe que eras diferente. Pero el pueblo. La iglesia. Me callé. Le tomé la mano. No fallaste. Me salvaste. Hablamos de papá entonces, de cómo él habría estado orgulloso, de cómo Mallorca había cambiado, el matrimonio igualitario en 2005, las manifestaciones, pero aún sangraba bajo la superficie. Alejandro no desapareció del todo. Mandaba flores a mamá, cartas perfumadas con mentiras, te extraño, fue un error. Ella las tiraba, pero una vez, la encontré leyéndolas, los ojos vidriosos. Es un manipulador, le dije. Como yo fui, por callar. Esa noche, fuimos a terapia juntas, en un centro discreto en el Carrer de Concepción. La psicóloga, una lesbiana de voz firme, nos guió, el abuso no es solo físico, es borrar la identidad. Mamá lloró por él también, por el hombre que creyó redimirla, pero vio su propia fuerza. El verano volvió, con sus ferias y sus noches largas. Javier y yo exploramos la isla, Cala Sendellá, donde el agua era turquesa y pura, cenas de sobrasada en tugurios de Inca. Pero las sombras persistían. Una mañana, en la playa de Palma, vi a Alejandro desde lejos, con una cerveza en la mano, mirando el horizonte. Nuestros ojos se cruzaron, y él levantó la lata en un brindis sardónico. No me acerqué, caminé hacia el agua, dejando que las olas lavaran el miedo. El calor de julio envolvía Palma como un manto sofocante, haciendo que el aire vibrara sobre el asfalto del Passeig des Born. Javier y yo habíamos planeado un viaje a Formentor, esa punta norteña donde los pinos se inclinan sobre acantilados rosados, pero la mañana del salida, un mensaje de mamá lo cambió todo, ha vuelto. En la puerta. No sé qué hacer. Mi estómago se contrajo como un puño.
Dejé a Javier durmiendo, su pecho subiendo y bajando en la luz matutina, y corrí a casa en taxi, el viento del mar azotando mi cara a través de la ventana abierta. Alejandro estaba allí, sentado en los escalones de la entrada, con una barba descuidada y ojos inyectados en sangre. No era el hombre imponente de antes, parecía un barco varado, con la camisa arrugada y un ramo de flores marchitas en la mano. Mamá lo observaba desde el umbral, los brazos cruzados como una barrera. «Vete, por favor», le suplicaba, pero su voz temblaba. Él la miró, ignorándome al principio. «Carmen, amor, hablemos». El chico nos separó, pero yo te amo. Se levantó, tambaleante, y extendió la mano. Yo me interpuse, el corazón martilleando. «No la toques. Ya tuviste tu oportunidad». Sus ojos se clavaron en mí entonces, llenos de un odio que ya no disimulaba. «Tú. Siempre tú, el puto maricón que arruina familias». Escupió las palabras, y mamá jadeó. «Basta», gritó ella, pero él siguió, la voz subiendo como una ola. «Le conté a mis amigos en el Arenal. Todos saben lo que eres. Y pronto, todo Palma lo sabrá. Tu madre perderá su trabajo, su reputación. Por tu culpa». Las palabras me golpearon como guijarros, pero no retrocedí. «Amenazas de nuevo. Eres patético. Huye de tu verdad, y ahora vienes a mendigar». Mamá lo empujó entonces, con una fuerza que no le conocía, y él tropezó, cayendo de rodillas. «Fuera de mi vida. Y de la de mi hijo». Llamamos a la policía esa vez. 2 agentes uniformados llegaron en un coche patrulla, con luces azules parpadeando contra las fachadas blancas. Alejandro balbuceó excusas, solo venía a hablar, pero lo esposaron y se lo llevaron, prometiendo una orden de alejamiento. Mamá se derrumbó en mis brazos, sollozando. «Lo siento tanto». Es como si lo hubiera invocado yo, con mi debilidad. La abracé, oliendo su perfume de jazmín mezclado con miedo. «No. Es él». Y ya pasó. Pero no había pasado. Los rumores se extendieron como el fuego en los pinares de la sierra. En la tienda de mamá, clientes fieles se fueron, una vecina dejó de saludar. Yo lo enfrenté en la uni, ahora inscribiéndome en cursos vespertinos, donde un compañero, amigo de un amigo de Alejandro, me miró torcido. «Oí que tu padrastro dice que eres». «Ya sabes». Reí, amargo. «¿Y qué si lo soy? Es mi vida». Pero por dentro, dolía. Javier me apoyó, besándome en público por primera vez, en el café de la Avinguda Jaume III, donde las mesas de hierro forjado testificaban nuestro desafío. La orden llegó una semana después, Alejandro no podía acercarse a menos de 500 metros. Él la violó, por supuesto. Una noche, al volver de una cita con Javier en el cine de la Plaza Mercat, lo vi esperándome en la esquina de mi calle, bajo la luz amarilla de una farola. «Tenemos que hablar, chico. Solo yo y tú». Su voz era un ronroneo peligroso, y olía a tabaco y derrota. Corrí, pero él me alcanzó, agarrándome el brazo. «Escucha, le dije a tu madre que si no volvemos, revelo fotos. No mías. De ti. Te seguí, maricón. Tengo pruebas de tus putas aventuras». El pánico me heló. «¿Fotos? ¿Cuándo?» Recordé las sombras en Cala Major, las noches con Javier. «Eres un psicópata», le escupí, forcejeando. Un vecino oyó, salió con un bastón, y Alejandro huyó, maldiciendo. Esa noche, no dormí. Javier se quedó, su cuerpo cálido contra el mío, pero mis pensamientos giraban como el faro de Cap Blanc. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Destruiría a mamá por venganza? Al amanecer, fuimos a la comisaría, denunciando el acoso. El agente, un mallorquín de bigote gris, asintió. «Estos tipos reprimidos son los peores. Lo vigilaremos». Pero las palabras no calmaban el nudo en mi pecho. Mamá decidió pelear. Contrató a un abogado, un amigo de la familia que conocía los vericuetos de la ley española contra la discriminación. «No por mí», dijo, «por ti. Para que ningún otro chico pase por esto». Juntos, recopilamos evidencias, mensajes borrados,
testigos del barrio, incluso la foto que lo delataba. Y en las noches, cuando el miedo nos mordía, cocinábamos juntos, fideo de marisco, con calamares frescos del mercado, hablando de sueños. Ella de viajar a Barcelona, yo de diseñar un centro LGBT en Palma, con paredes de vidrio que dejaran entrar la luz. Javier se convirtió en mi ancla. Nuestras citas eran refugios, picnics en el castillo de Belver, donde las vistas al golfo me recordaban la vastedad del mundo, besos robados en el tranvía a Sóller, con naranjos perfumados. Pero él vio mis demonios. No dejes que te gane, me dijo una noche, mientras fumábamos en el balcón, el mar negro abajo. Tú eres más fuerte. Y lo era, o lo estaba aprendiendo. El clímax llegó en agosto, durante las fiestas del rey en Jaume. Palma era un torbellino de gigantes y diablos, fuegos y tambores. Alejandro eligió esa noche para su jugada final. Me citó por mensaje, un número desconocido, en el muelle viejo, o mando las fotos a tu madre y a tu universidad. Fui solo, el corazón latiendo al ritmo de los petardos. Él estaba allí, apoyado en una pila, con un sobre en la mano. Mira, dijo, sacando impresiones granuladas, yo y Javier, besándonos en la playa. Esto acaba tu vida. Su sonrisa era triunfal, pero vi el temblor en su mano. No, dije, la voz firme por primera vez. Acaba la tuya. Saqué mi móvil, grabando. Estás acosándome. Amenazándome. Por ser quien soy. Y por ser quien eras tú. Su rostro se contorsionó. Cállate. Yo lo superé. Tú eres el enfermo. Pero yo seguí, no superaste nada. Te escondes, y me odias por ver tu espejo. Pero yo no me escondo más. Grité entonces, atrayendo miradas de paseantes. ¿Ayuda? Este hombre me amenaza por ser gay. La multitud se arremolinó, teléfonos saliendo, y Alejandro palideció, huyendo en la noche. La policía lo arrestó al día siguiente, por violación de orden y acoso. En el juicio, meses después, en el Palacio de Justicia con sus columnas dóricas, testificamos. Mamá habló primero, su voz clara, me usó para herir a mi hijo. Pero mi hijo es mi orgullo. Yo seguí, mirando a Alejandro encadenado, tu odio es tu cárcel. Libérate. Él no habló, solo bajó la cabeza, condenado a terapia obligatoria y libertad condicional. Tras el juicio, Palma pareció exhalar un suspiro colectivo. El septiembre trajo vientos suaves del sur, Kerin el aroma de higos maduros desde los huertos de Binisalem, y con él, una calma tentativa. Alejandro cumplió su sentencia en un centro de rehabilitación en Manacor, lejos de la costa, obligado a sesiones semanales donde, según rumores que llegaban como olas lejanas, finalmente confrontaba su pasado. No lo compadecí, su arrepentimiento era forzado, un eco vacío. Pero su ausencia dejó un vacío que mamá y yo llenamos con rutinas nuevas, tejidas con hilos de vulnerabilidad y fuerza. Mamá floreció, de forma inesperada. En la tienda de souvenirs, conoció a Elena, una sevillana de 50 años con pelo corto teñido de rojo y una risa que llenaba el espacio como flamenco. Al principio, eran charlas sobre turistas, estos alemanes, siempre pidiendo mapas, pero pronto, cafés después del trabajo en la bóveda, un bar con arcos góticos y vino tinto. Yo lo vi venir, la forma en que mamá se arreglaba el pelo antes de salir, el brillo en sus ojos que no había visto desde papá. Una noche, me lo contó, nerviosa, removiéndote en la cocina. Es una mujer, Luis. Y creo que... ¿Me gusta? Sonreí, tomándole la mano. Entonces, vive. Por las dos. Su primer beso con Elena fue en el jardín del Bisbe, bajo jazmines en flor, y cuando me lo describió, torpe, dulce, liberador, lloré de alegría. Yo, con Javier, profundizábamos. Nuestros cuerpos se conocían ahora como mapas, la curva de su cadera, el sabor salado de su piel después de un baño en Strength. Pero el amor no era idílico, discutíamos, él quería que me mudara a Barcelona, yo temía dejar a mamá. No puedes salvar a todos, me dijo una tarde, en su piso con vistas al puerto, mientras el sol se hundía en sangre. Primero, sálvate tú. Tenía razón. Empecé a diseñar en serio, un proyecto para un refugio LGBT en las antiguas caballerizas del castillo de Almudaina,
espacios abiertos con luz natural, símbolos de transparencia. La comunidad nos abrazó. El centro LGBT organizó un evento en mi honor, Voces Silenciadas, donde hablé ante una sala llena de caras diversas, chicos jóvenes con piercings, madres como la mía, activistas con pancartas. Ser gay en Mallorca no es fácil, dije, la voz amplificada por micrófonos. Pero el verdadero monstruo no es el deseo, es el silencio forzado. Javier me aplaudió desde la primera fila, orgulloso, y esa noche, hicimos el amor con una ternura feroz, celebrando no solo cuerpos, sino almas. Pero el precio se cobraba sutilmente. Mamá tuvo pesadillas, despertando gritando el nombre de Alejandro. Yo, flashes de su mano en mi muslo, que me hacían apartarme en la cama. La terapia continuaba, ahora individual, yo explorando la ira no resuelta, ella el duelo por el hombre que creyó amar. Era mi salvavidas, confesó una vez, pero estaba podrido. Elena la ayudaba, con paciencia andaluza, cocinando gazpacho en nuestro piso y contando chistes que rompían la tensión. Alejandro escribió una carta, meses después, desde Manacor. La abrí solo, en la playa de Campere Antoni, con gaviotas gritando overhead. Luis, me equivoqué. Mi pasado me persiguió, y te usé como chivo expiatorio. Perdóname, no por mí, sino por tu paz. No respondí, la quemé, como antes, dejando que el humo se disipara en el viento. No era perdón lo que necesitaba, sino cierre. El otoño nos trajo cambios. Javier se graduó, ofreciéndome un puesto en su estudio barcelonés. Mamá me animó, ve. Elena y yo estaremos bien. Nos mudamos en noviembre, en un tren que serpenteaba por la costa, despidiéndonos de Palma con promesas de visitas. La ciudad se alejó, sus torres góticas empequeñeciéndose, pero la llevaba en mí, el salitre en la piel, el tañido de campanas. Barcelona era un torbellino comparado con la languidez mallorquina, avenidas anchas como la Rambla, con mimosas en flor y grafitis políticos, el olor a paella mixta mezclado con escape de motos, Gaudí en cada esquina, inspirándome a trazar curvas orgánicas en mis diseños. Javier y yo alquilamos un ático en el Eixample, con balcón que daba a tejados modernistas, y por primera vez, viví sin sombras. Despertábamos con café y croissants, follábamos contra las ventanas empañadas, caminábamos de la mano por el barrio gótico sin un segundo vistazo. Esto es libertad, me decía él, besándome en el cuello bajo la estatua de Colón. Pero Palma tiraba. Llamadas semanales a mamá, Elena me propuso vivir juntas. ¿Qué dices? Di sí. Mereces pasión. Ella lo hizo, mudándose a un piso con jardín en el terreno, donde plantaron tomateras y ríen con series en Netflix. Yo volé de vuelta para Navidad, encontrando la casa transformada, guirnaldas arcoíris, Elena cocinando polvorones. Pero en la cena, bajo luces parpadeantes, mamá confesó, Alejandro salió. Cumplió su tiempo. Me escribió, pidiendo verte. El nombre me heló la sangre, como un viento tramontana. No. Pero la curiosidad, o el masoquismo, mordió. Acepté un encuentro neutral, en un café de la Plaza Mayor, con Javier a mi lado por teléfono. Él llegó puntual, cambiado, pelo gris, arrugas profundas, vistiendo un suéter holgado que lo hacía vulnerable. Gracias por venir, dijo, voz quebrada. Pidió un cortado, manos temblando. La terapia. Me abrió los ojos. Fui un cobarde. Mi ex en Valencia me dejó por ser yo, y juré odiarlo todo. Te vi en mí, y te destruí para no verme. Escuché, el café amargo en la lengua. No era excusa, era confesión. Me robaste meses de vida, dije. A mi madre, años. Él asintió, lágrimas cayendo. Lo sé. Trabajo en un albergue ahora, con chicos como éramos. Ayudo, para expiar. No lo perdoné verbalmente, pero algo se aflojó en mí, no compasión, sino indiferencia. Vive tu verdad. Déjame la mía. Me fui, el sol de invierno calentándome la espalda, y llamé a Javier, está roto. Pero yo, entero. De vuelta en Barcelona, el trabajo fluyó. Mi diseño del refugio ganó un concurso local, financiado por la Generalitat, y volé a Palma para la inauguración, un edificio de vidrio y piedra balear,
con salas luminosas y un jardín interior de olivos. Mamá cortó la cinta, Elena a su lado, y yo hablé: este lugar es para los que se esconden. Para que salgan a la luz. La multitud aplaudió, incluyendo a Mark y viejos vecinos, y por primera vez, sentí orgullo sin asteriscos. Javier propuso matrimonio en primavera, en el Park Well, con la ciudad mosaico a nuestros pies. No por papeles, dijo, arrodillado con un anillo simple de plata, sino por nosotros. Dije sí, lágrimas saladas, y esa noche, en un hotel con vistas a la Sagrada Familia, hicimos planes: hijos adoptados, viajes a Formentera, una vida tejida de normalidad queer. Pero el drama no acaba con sonrisas, deja cicatrices. Mamá tuvo un tropiezo con Elena, celos por el pasado, pero lo resolvieron en terapia conjunta. Yo, en noches de insomnio, revivía toques no deseados, pero los transformaba en arte, dibujos de sombras disipándose en luz. Alejandro, oí, se mudó a Ibiza, viviendo discretamente, quizás encontrando paz en fiestas anónimas. No importaba. Su precio fue su alma fracturada, el nuestro, resiliencia. Un año después, el verano mallorquín nos reunió de nuevo. Javier y yo nos casamos en una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Palma, con vistas al mar, rodeados de familia elegida, mamá y Elena, radiantes en vestidos blancos, Marc con su nueva pareja, un valenciano de ojos risueños. No hubo grandes promesas, solo votos simples: te elijo cada día, en la luz y en la tormenta. Besos bajo confeti arcoíris, y una recepción en la playa de Illetas, con paella y cava fluyendo como el agua. Mamá bailó con Elena, sus cuerpos moviéndose al ritmo de rumba catalana, y yo vi en sus ojos la paz que merecía. Tu padre estaría orgulloso, me susurró, y creí verla, una visión etérea en el humo de la barbacoa. Javier y yo escapamos al atardecer, caminando descalzos por la arena, el sol hundiéndose en un fuego naranja. Esto es el final feliz, dijo él. O el comienzo. Pero las historias como la mía no terminan en bodas, dejan ecos. Alejandro envió una postal desde Ibiza: felicidades. ¿Mereces esto? La guardé, no por rencor, sino como recordatorio: el monstruo se doma, no desaparece. Hoy, diseño desde Barcelona, pero Palma late en mí. Enseño en talleres para jóvenes queer, contando mi verdad sin filtros. Mamá y Elena viajan, riendo en fotos de Madrid y Sevilla. Y en noches quietas, miro el mar, virtual o real, y me pregunto: ¿qué pasa cuando el secreto ya no es secreto? ¿Qué vives? ¿Qué amas? Que el viento, al fin, te lleva adelante. ¿Y si el padrastro no hubiera existido? Habría otro. El mundo está lleno de sombras. Pero yo elegí la luz. Y en esa elección, encontré mi hogar.